que puedan ustedes ir dando sus aportes, ¿no? Sociología. ¿Qué es lo que se encuentra en la sociología? ¿Qué podemos nosotros, después de haber abordado diferentes temas, qué podemos decir? Y con una presentación de un sociólogo llamado Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los aportes que podemos nosotros señalar? Que podemos señalar desde la sociología, ¿no? Que nos advierte o nos, nos interpela como cristianos. Pastor, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Yo creo que la sociología sí es importante, ¿no? Así para poder interactuar, relacionar, conocer, analizar y investigar también, ¿no? Ver todo esa área. Entonces, yo creo que sí es importante porque se trata de la sociedad también, ¿no? Claro. Sigmund Bauman es uno de esos sociólogos, eh, filósofos, y él nos señala sobre la sociedad líquida, ¿no? Es lo que acontece en nuestro tiempo, ¿no? Es una metáfora, es una metáfora, ¿no? De la modernidad. Entonces, cómo los conceptos van cambiando constantemente, la fluidez de los conceptos, ¿no? Hoy más que nunca existe la capacidad de formar ideas, de formarse unas con otras, ¿no? Para dar solución a algún problema. Y vivimos en un tiempo así, ¿no? La liquidez, la posibilidad social para poder organizarse en cualquier área de la vida. Entonces, hoy más que nunca podemos cruzar información, ¿no? A ver, entonces, el conocimiento de sentido común es lo que nosotros tenemos, ¿no? Las ideas provisorias, no probadas. En cambio, el conocimiento científico tiene un discurso responsable, un discurso probado. Nuestro conocimiento común tiene un tamaño donde salen nuestros pensamientos y pues se someten o están vinculadas a nuestra cotidianidad. Sin embargo, el conocimiento científico, pues el campo del que se extrae el material para el pensamiento, está sometido a un análisis cuantitativo, cualitativo, a un análisis histórico, entre otros. Entonces, nuevamente preguntamos, ¿sociología para qué? ¿No? Nuestro conocimiento de sentido común nos manda, nos emite un modo de explicar y comprender la realidad humana, una acción intencional de alguien, ¿no? O sea, nosotros entendemos la realidad a partir de nuestros conceptos, nuestras creencias, ¿no? Lo que hemos recibido, ¿no? Y la sociología es un modo de explicar y comprender la realidad humana a través de actores individuales como miembros de las redes de interdependencia. El sentido común es nuestra autoconfirmación.
En cambio, el conocimiento científico es el cuestionamiento, que desfamiliariza lo familiar y perturba las cómodas certidumbres. Entonces, aquí, ante la pregunta ¿sociología para qué? Frente al sentido común, frente a las creencias, frente a las formas de abordar algún tema, ¿no? Pues la sociología nos muestra una explicación un poco más científica de nuestra realidad, a través de un discurso responsable, a través de un campo de investigación donde el material está analizado desde perspectivas cualitativas, cuantitativas, biográficas, históricas, desde la sociedad, donde se puede explicar el quehacer y la realidad del ser humano a través de la sociedad y sus miembros, ¿no? Y sobre todo, donde se cuestiona, ¿no? La sociología como campo de investigación, conocimiento científico, cuestiona las cómodas certidumbres. Entonces, ¿sociología para qué? Sociología para darnos un soporte o para deconstruir nuestra forma de pensar. Para darnos certezas o para mantener aún más nuestra incertidumbre. O sea, no se trata solo de puntos de vista, sino se trata de conceptos, se trata de, de pensamientos, pero articulados, ¿no? Articulados desde una ciencia. No, no se trata de decir algo por decir, sino de sostener lo que se dice, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de poder abordar las diferentes perspectivas del postulado sociológico científico, ¿no? Que viene, que viene ya desde tiempos, muchos tiempos atrás, ¿no? Entonces, es necesario, es necesario porque nos habla, nos, nos interpela para poder confrontar nuestras creencias. Nosotros podemos confrontar nuestras creencias. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen nuestras creencias? ¿Son lógicas? ¿Son razonables? Frente a estas perspectivas sociológicas, frente a estos conceptos sociológicos que tienen orígenes en diferentes pensadores de la historia, ¿no? ¿Sociología para qué? Bueno, para dialogar, reflexionar, para sopesar, analizar, ¿no? Para crear un discurso, pero razonable. ¿Hasta qué punto puede ser nuestro sustento? ¿Hasta qué punto puede ser nuestra creencia? O sea, ¿hasta qué punto razonable? Bueno, aquí lo vamos a encontrar o ya lo hemos encontrado, ¿no? En el análisis de este, ¿no? Ahora pasamos a la siguiente. Sociología y sentido común. La sociología limita al sentido común. Eh, por eso es importante
es importante que nosotros no manifestemos, no sostengamos nuestros valores, nuestras creencias desde el sentido común, porque la sociología los va a cuestionar. La sociología los va a cernir, va a evaluar. Más bien es importante que nuestros valores y nuestros principios se mantengan sólidos y argumentativos, reflexivos, que encuentren una base rotunda para el diálogo, para que se pueda mantener. La sociología impulsa y alienta a reevaluar nuestra experiencia y hacernos más críticos. Y esto es importante, ¿no? Nos alienta a ser más críticos. O sea, la sociología critica, evalúa, analiza lo que creemos. Entonces, desde ese punto de vista, nos hace más sensibles a las condiciones humanas invisibles. Nos hace más sensibles, ¿no? La sociología ayuda a que seamos menos manipulables. Eh, yo creo que la sociología te puede brindar herramientas y esas herramientas también evalúan a la misma sociología, ¿no? Los principios sociológicos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Maquiavelo, es obvio que fluye un egoísmo terrible, ¿no? Entonces, eh, sus condiciones son claras, sus criterios son válidos, uno podía cuestionar e incluso destruir esos principios, ¿no? Desde un punto de vista. No se tiene que creer todo lo que se lee, todo lo que se escucha, ¿no? La sociología nos brinda ciertas herramientas para eso, ¿no? Todo punto de vista es debatible. Y también la palabra de Dios, ¿no? También nuestros principios, ¿no? Entonces el individuo se hace menos manipulable. Favorece a la solidaridad, al respeto mutuo y a las formas de vida diferentes. No estoy tan seguro que favorezca la solidaridad, ¿no? Porque los principios sociológicos carecen de criterio moral, ¿no? Pero sí a las formas de vida diferentes. La solidaridad es un atributo, ¿no? Está dentro de lo bueno. Y la sociología no nos imparte eso, ¿no? Nos hará ver ejemplos, pero sí nos pone críticos ante ciertas situaciones. Entonces, frente al sentido común, las diferencias entre la sociología son las siguientes, ¿no? En el discurso, el sentido común se basa en ideas, creencias y prejuicios, y la sociología busca un discurso responsable, un método científico, ¿no? Algo que pueda ser nuevamente replicado. En el tamaño, el campo de observación, en el sentido común, son experiencias cotidianas e individuales, ¿no? La sociología tiene una perspectiva amplia basada en comparación, en diversas experiencias individuales, ¿no? En el modo de explicación, el sentido común nos habla de una visión personal de la realidad. La sociología parte de abstracciones y explica a través de estructuras más amplias. Y el modo de preguntar
El sentido común se atiende a lo cotidiano y la sociología a lo familiar. Se desfamiliariza. La sociología se abre entonces. No hay una cuestión eh, hogareña ahí, ¿no? Entonces, si tuviéramos que encontrar distinciones, aquí están las distinciones. Entonces, hablemos, ¿no? La razón primera por estudiar la sociología, por hacer las comparaciones, ¿no? Con el cristianismo, es que la sociología es una vía científica y sustentable para reducir los prejuicios y promover la empatía. Explica cuáles aspectos éticos y morales espera la sociedad de cada uno de sus miembros, identificando así cuál es el debido proceder y qué principios se deben de seguir para vivir en armonía. Bueno, es una explicación. En realidad la sociología, como digo, te explica las masas, te explica el comportamiento, pero no determina qué comportamiento seguir. Te explica. En realidad no tiene agregado ético, moral, ¿no? Es una explicación. La ética y la moral corresponden a otras áreas. Romanos 13 nos dice, en este texto se muestra cómo Pablo, escribiéndole a los romanos, dándoles unos principios éticos y morales para vivir, ¿no? Romanos 13 justo habla, ¿no? De respetar la ley, ¿no? La ley ha sido puesta por Dios. Entonces, fíjense, aquí vemos una de las razones por qué abordar. Podemos entender las relaciones humanas a partir de la sociología, eso sí. Pero el aspecto ético y moral, eso lo pone la persona con sus principios. No podemos comparar o no podemos señalar que la persona y sus principios sean iguales. O sea, no existen igualdad. Cada persona tiene sus propios principios y sus propios criterios y es libre de demostrarlos y de ejercerlos. En el Perú no todos tienen los mismos principios ni la misma religión. Entonces, ahí nos encontramos. Una segunda razón por la que es necesario siempre abordar la sociología es que nos permite entender el presente. La sociología da contexto a todos los aspectos relacionados con la sociedad, entre ellos el presente. Permite comprender por qué somos como somos. Claro, nos estudia, ¿no? La sociología nos estudia, aborda las sociedades, ¿no? Y en el estudio también nos diferencia, en el estudio nos compara, en el estudio nos, nos representa, clasifica un perfil y nos dice así son, así somos. Esto es lo que tienen, esto es lo que manifiestan. Por eso es sencillo darse cuenta de que no todas las sociedades son iguales, ni todas las culturas son iguales. Entonces la sociología da contexto a todos los aspectos relacionados con la sociedad. Y nos permite conocernos también como iglesia, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la iglesia tal tiene tales cosas y la otra iglesia no lo tiene? ¿Por qué tal iglesia crece y por qué la otra no crece? ¿Por qué tal iglesia trabaja con áreas designadas y constantes y otras iglesias no trabajan en todas las áreas? ¿Por qué su fortaleza está en los jóvenes, adultos, mujeres o niños? ¿Y por qué las nuestras no? Todo eso permite. Y también
nos proyecta hacia el futuro, ¿no? Porque la sociología estudia el pasado. Estudia el pasado. Al estudiar el pasado, se proyecta al futuro, ¿no? Eclesiastés 3 dice, no, la vida del hombre es un ciclo que se repite una y otra vez. No hay nada nuevo bajo el sol. Las cosas que una vez fueron vuelven a ser en la vida del hombre y en la sociedad. Entonces, eso es importante señalar. ¿Cuáles son los elementos favorables de abordar la sociología? Sí, nos permite proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Una tercera razón que es que aporta conocimiento sobre la sociedad. Aporta conocimiento sobre la sociedad. Permite que cada uno de nosotros nos entendamos mejor, tanto a nosotros mismos como a las personas que nos rodean. Permite que cada uno de nosotros nos entendamos mejor. Eh, no estoy seguro realmente si eso sea cierto, ¿no? Que cada uno de nosotros nos entendamos mejor. Yo no creo que la sociología nos ayude en ese sentido. Yo creo que sí nos ayuda a conocernos de repente, pero a entendernos mejor. Para entendernos mejor, este, o sea, la capacidad de entender es una capacidad que la persona, uno bien, tiene que estar dispuesto a ejercerlo o debe de tener esa facultad, ¿no? Para entender a los demás hay que tener esa facultad o hay que estar dispuestos. Y yo no creo que la sociología, por más ejemplos que nos brinde, este, permita eso. Podemos llegar a ver, ¿no? Y la sociología nos puede describir un grupo humano, pero entenderlos, no sé, porque para entender hay que justificar ciertas acciones, para entender, ¿no? Porque mucho está, yo no entiendo, unos dicen, yo no entiendo por qué pasa esto. Uno no entiende a los asesinos, a los ladrones, no entiende a los que cometen faltas. Entonces, la sociología nos describe nada más una sociedad con problemas. Para entender hay que tener uno, querer entender, y lo otro es la facultad de comprender ese asunto. Los conocimientos aportados a través de los estudios sociológicos son de gran interés para diferentes ámbitos y aspectos. Sí, las políticas públicas, los programas educativos, los programas de promoción de la salud mental y los mecanismos de intervención social. Claro, los aportes de la sociología en estas áreas son vastos. Sí nos brinda un perfil de la sociedad. Lucas 20:25 dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, esa sería nuestra tercera razón, ¿no? Que nos permite tener un perfil de la sociedad o de los grupos humanos, eso sí, ¿no? Cuarta razón, fomenta el sentido común. La sociología fomenta el sentido común, ¿no? Este se necesita para vivir en armonía. Resalta la individualidad y el bienestar de cada persona, pero
recuerda que la premisa principal de esta ciencia es que todo individuo es influenciado por lo que le rodea, de manera negativa o positiva. Esto es lo interesante. La sociología explica el porqué del comportamiento, pero lo, o sea, al explicar el porqué del comportamiento, este, vincula su mundo, su contexto, como una razón suficiente para que su comportamiento sea el que tiene. Esto quiere decir, por ejemplo, y esto es funcional para casos en donde se pueda dar, ¿no? Sociedades o un joven que viene de un hogar disfuncional, de un hogar en problemas, ese joven va a tener problemas. Un joven que venga de un hogar sin problemas, hogares funcionales, donde papá y mamá tienen un buen comportamiento, ese joven no tendría por qué tener. Y ahí están los grandes vaivenes de la sociología, ¿no? Que no necesariamente sus apreciaciones tienen una correlación. Entonces, si bien es cierto, todo individuo es influenciado por lo que le rodea, esto no es determinante, para nada, ¿no? Porque es obvio, existen las excepciones y las excepciones a veces son mayores. Entonces, aquí también hay que hacer la aclaración, ¿no? Lucas 6:31 dice, traten a los demás como quieren ser tratados. Sin embargo, aquí, ¿no? El sentido común no necesariamente es el que se da. El contexto no es determinista en el 100% de los casos. La quinta razón es idéntica a las áreas socialmente desatendidas. La sociología ayuda a identificar problemas que afectan la calidad de vida de la sociedad y que limitan las posibilidades del desarrollo humano. Por ejemplo, permite conocer la dinámica de la vida de los sectores poblacionales más vulnerables. Permite conocer la dinámica de vida de los sectores poblacionales más vulnerables, ¿no? Aquí vemos San Juan, capítulo 8, verso 10 y 11, ¿no? Caso de la mujer adúltera, ¿no? Que sale de, bueno, de un entorno propio, ¿no? Jesús en el hogar de Simón el Fariseo también, ¿no? El leproso que le pregunta si quieres puedes sanarme, ¿no? Pues Jesús no rehúsa acercarse a ayudar a los marginados de la sociedad, antes les brinda todo su amor y ayuda, ¿no? Ese es el ejemplo que debe seguir el cristiano, dice, ¿no? Entonces sí, bajo un análisis sociológico se puede llegar, ¿no? A entender, y se puede llegar a encontrar cuáles son esos elementos que necesita a ser atendidos en la sociedad, en la iglesia, en el hogar y entre otros, ¿no? Y te permite también conocer la dinámica, ¿no? La dinámica que permite una vulnerabilidad o la dinámica que puede cubrir, enfrentar una vulnerabilidad. Una sexta razón es que la sociología identifica problemas actuales de la ética. En los campos de la sociología y el desarrollo humano, los problemas actuales de la ética son aquellos que generan fricciones en la sociedad.
son aquellos que generan fricciones en las sociedades y que ponen en riesgo la calidad de vida, ¿no? Ejemplo, la discriminación, la desigualdad en el acceso de la salud. La discriminación, ¿no? Y la desigualdad en el acceso a la salud. Sí, ¿no? La sociedad tiene problemas éticos graves, problemas morales graves, las dependencias públicas mayores todavía, ¿no? Primero Corintios 6 del 3 al 10 dice, del 8 al 10 dice, no, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los heredarán el reino de Dios. Y eso es importante, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene la sociedad? Bueno, sí, la sociología nos lo señala. Una séptima razón para poder conocer elementos sociológicos o abordar la sociología es que promueve el bienestar humano. Bueno, el bienestar humano en general, ¿no? Podríamos decir, todas las acciones enmarcadas en el quehacer sociológico intentan influir de manera directa o indirecta con el bienestar de las personas y la mejora de la calidad de vida. La identificación de problemas sociales y el aporte de conocimientos sobre la sociedad son el primer paso para desarrollar programas que promueven el desarrollo personal y colectivo. Eclesiastés 2:24 dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma vea lo bueno de su trabajo. También yo he visto que esto es de la mano de Dios. Entonces sí, nos ayuda a señalar, ¿no? O a promover el bienestar humano. El bienestar humano. Pero yo creo que eso de bienestar humano es el bienestar de las mayorías, ¿no? O el bienestar que ha señalado la mayoría. Así se entiende, ¿no? En realidad, puede que el bienestar humano que venga de la palabra de Dios no se considere como tal en este tipo de principios sociológicos, ¿no? Donde prima la mayoría y no prima eh, el principio de, de obediencia, ¿no? Eso no prima. Prima el coro de la mayoría, no el principio de obediencia o los principios cristianos, ¿no? Finalmente, la Biblia, Filipenses 2:4 dice, ¿no? Buscando cada uno de sus propios, sino más bien los intereses de los demás. Y la sociología destaca la importancia de actuar de una forma en la que no impactemos negativamente a otros. Cuando habla de impactar negativamente, no está diciendo de que no incurramos en faltas denominadas pecado. Aquí es un lenguaje que tenemos que entenderlo. No siempre lo negativo, no siempre lo negativo, en este caso, va a coincidir con pecado. ¿Por qué? Dice, la sociología destaca la importancia de actuar de una forma en la que no impactamos negativamente a otros. Uno diría, pues bueno, esto es entendible, ¿no? O sea, no ir en contra de la persona, ¿no? No ser ofensivos, no tratarlos mal. Pero fíjense aquí, la sociología hoy plantea, ¿no? La sociedad plantea de que uno tiene que ser bastante asertivo con las personas. Cuando hablo de asertividad es que tienes que hablarle bonito a las personas, ¿no? Que no le puedes decir a las personas
¿Sabes qué? La Biblia habla así y esto es un pecado, no debe de hacerlo, no. Ya no se puede hablar así, ya no se puede hablar así. Eso es, no. Si tú dices, te encuentras con alguien y le dices, ¿sabes qué? Tú estás pecando, ¿no? De repente puedes estar ofendiendo. Fíjese, esa asertividad nos señala, ¿no? En los colegios, por ejemplo, uno no puede hablar eh, de blanco y negro en cuestiones éticas y morales. Tú tienes que hablar en términos medios y con palabras suaves. Entonces, así nos encontramos con la sociología. Y la iglesia cristiana puede usar de muchas formas las herramientas que le da la sociología, ya que ambas están interesadas en el bienestar del ser humano, pero desde puntos de vista distintos. Sí, puede ser usado, ¿no? Puede ser usado, ¿no? Todo eso podemos verlo. Bueno, acá hay un árbol, ¿no? Causas y consecuencias de lo que la sociedad a veces nos hace ver, ¿no? Sobre diferentes aspectos que pululan en la sociedad, ¿no? La baja autoestima, pérdida de identidad, problemas de personalidad, indiferencia social, alienación, visión eurocéntrica, prejuicio, ignorancia, desinformación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ahora vamos a hacer, vamos a hacer algunas dinámicas, vamos a preguntarnos algunas cosas para abordar los temas que hemos tratado en todo este tiempo. Entonces, yo quisiera hacer algunas preguntas, hermanos. A ver, ¿qué temas les ha parecido más llamativos, por así decirlo, en los que ustedes han podido abordar en el curso y que necesiten seguramente un poco más de atención o alguna que otra pregunta? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Justamente a veces se tenía ¿no? personalmente un poquito esto de la sociología, como que uno lo veía como que se contrapone a algunos en cuanto a la vida cristiana, pero en una de las tareas que se dejó, ¿no? En uno de los, creo que es de Comte, creo, este, viendo que la sociología pues no es que estudia la vida social, ¿no? De la sociedad, de las comunidades, ¿no? Y como ahora usted lo ha ampliado, ¿no? En cuanto a desatenciones, problemas y todo ello, eh, cabe decir entonces que la sociología, pues, es útil, nos es útil a la iglesia porque podemos identificar esas necesidades, ¿no? De la sociedad, porque nosotros como iglesia estamos llamadas a trabajar justamente con las personas, pues, ¿no? Con las comunidades de nuestro entorno y todo ello, pero teniendo en cuenta, ¿no? De que la principal necesidad del hombre, porque de ahí va a redundar todo lo demás, todas las demás necesidades de su vida, eh, es el que él pueda, el hombre o la comunidad donde nosotros nos rodeamos, pueda tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Al producir ese cambio, por ejemplo, si estuviéramos rodeados de una comunidad, ¿no? Por ejemplo, gente drogadicta o pandillaje, y en cierta forma la iglesia pues llega a esas vidas,
esas vidas son transformadas por Dios, entonces va a haber un cambio en la sociedad. Entonces, pienso yo que la sociología nos ayuda a poder identificar esas necesidades, esas problemáticas, ¿no? Y que la iglesia, pues, en cierta forma, tiene que atender esas necesidades prioritariamente, primero con la evangelización y luego, pues, atender algunas necesidades, como dice la Biblia, o sea, no solamente hablando, sino también con los hechos, ¿no? En cierta forma, la sociología, pues, es útil, es necesaria, ¿no? Una de las preguntas creo que ahí decía, ¿puede haber una sociología cristiana? Entonces, tomando en cuenta, ¿no? Lo que es la sociología, podemos decir que sí, sí, sí ayuda, sí es necesario que, ¿cómo se llama? Hagamos, digamos, hagamos nuestro un poco lo que es la ciencia y la sociología para poder, ser parte de las necesidades y poder en cierta forma atender. Sabemos que nosotros humanamente como seres humanos que también somos débiles, igual que cualquier otro hombre y mujer que está dentro de la sociedad, no podemos hacerlo, pero creo que la mayor obra, ¿no? que Dios nos puede usar es a través de la evangelización. Lo demás viene como añadidura ya para la vida del hombre, que Dios puede producir un cambio, aún en su economía se ha visto casos, ¿no? Que cuando el hombre es regenerado de su mala manera de vivir, pues ya ayuda eso en su economía, en un cambio en la familia y todo ello, ¿no? Eso es lo que quería un poquito comentar. Gracias, hermana Esther. Sí, sí, claro, es cierto, la sociología es una ciencia que nos aporta, pero hay que también observar que tiene sus límites, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? Es que no todos los fenómenos sociales pueden ser explicados por la sociología. La sociología, por ejemplo, no te puede explicar la conversión. La sociología no puede explicar cómo una persona cambia de un día para otro, no sé, de un tiempo para otro, ¿no? Es más, la sociología. Claro, por eso, pastor, por eso es que el evangelio, digamos, es el que hace uso de la sociología, ¿no? Para el conocimiento en sí de la necesidad, ¿no? Yo lo tomo de ese lugar, por ese punto, digamos, ¿no? Por ese punto, porque siempre un poquito a veces cuando se menciona de ciencia, quizás nos han enseñado aún nuestros padres, ¿no? Que hay cosas que no, pero ahí yo también entiendo de que se debe tomar lo que la Biblia habla sobre eso, ¿no? O sea, retener lo bueno, ¿no? O sea, las cosas que nos pueden servir para poder cumplir en la comisión que nos ha sido dada, se puede hacer, se puede hacer uso de ello. Claro, de hecho que se puede hacer. Otra cosa, la sociología este, tiene dificultades para experimentar o utilizar o brindar resultados de tal experiencia, ¿no? Porque depende bastante de los valores del investigador. La sociología trabaja eh, casos a veces muy particulares y no siempre el mismo caso se replica en otro caso, ¿no? Y depende bastante del investigador. Fíjese, un investigador evangélico, un sociólogo evangélico, podría dar explicaciones fabulosas acerca del comportamiento, transformación, vida, de alguna sociedad, de algún grupo evangélico, de algún grupo familiar evangélico, ¿no? ¿Por qué? Porque los valores del evangélico coinciden, pero un sociólogo católico o ateo no llegaría a las mismas conclusiones, utilizando
la misma población, ¿no? O el mismo grupo de estudio, yo sospecho de que llegarían a conclusiones diferentes. Entonces, eh, por otro lado también, la sociología puede tener impacto significativo en algunas personas, ¿no? Eh, pero a veces el impacto puede ser lo que quiere el sociólogo, buscar un impacto positivo, ¿no? Y a veces la sociología no necesariamente es una ciencia ética, no necesariamente, ¿no? Se llama que sea una ciencia ética, sí, pero recordemos que no es como una ciencia exacta, ¿no? Verificable. La sociología parte de la premisa y de los instrumentos de investigación que usen, ¿no? El investigador en este caso. Y existe también la posibilidad que la sociología se preste para un mal uso. Por ejemplo, los informes que se dan, hay informes que se dan, por ejemplo, y que se han dado para que eh, las parejas homosexuales puedan tener acceso a, mm, a adoptar. Entonces, para que se determine esto, los estudios sociológicos influyen bastante, ¿no? Entonces, en 1000 casos heterosexuales de adopción, estudian los 1000 casos y cuáles son los resultados. La sociología, los informes arrojan, ¿no? Sí, hay un porcentaje mayor, menor, ¿no? O intermedio. Quién sabe, ¿no? De que la adopción ha seguido un proceso positivo, ¿no? Eh, y a veces en poblaciones diferentes arroja de que, pues, sencillamente no ha sido un proceso positivo. Y en poblaciones, vamos a decir, homosexuales, ¿no? A partir de ciertas leyes dadas en algunos países, dicen, bueno, se ha dado en adopción a un niño o a varios niños en diferentes parejas homosexuales. Entonces, el consenso, sacan la media, ¿no? Y se llega a la conclusión de que los niños que fueron adoptados por parejas homosexuales tienen una mejor vida, una mejor calidad de vida, tienen una profesión. Entonces, fíjese, toda esa argumentación, que a veces es una argumentación manipulada, tiene un interés, ¿no? El que ciertos grupos tengan mayor acceso a esas políticas adoptivas en diferentes países. Esto se da mayormente en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Por eso le digo, la sociología puede prestarse para eso. Y cuando hablo de la sociología, hablo de sociólogos, ¿no? Hablo de grupos que lo que buscan es legitimar algunos principios, algunas eh, propuestas que no necesariamente eh, son reales, ¿no? Entonces es manipulable. Sin embargo, no por ello carece de validez al momento de ser útil, ¿no? Puede servir. Y bien llevada puede ser muy útil. Por ejemplo, este, yo me enteré hace unos años atrás de que, y me llamó la atención bastante, del índice de crecimiento de las iglesias evangélicas.
Entonces, eh, un informe, un trabajo estadístico, un trabajo de sociedades, informó, ¿no?, de cómo las iglesias evangélicas iban creciendo y cómo eh, había cambiado un poco la, la, la proveniencia, o sea, de dónde proviene, ¿no?, la mayor cantidad de miembros de las iglesias evangélicas, ¿no? Y entonces el estudio había demostrado de que pues muchos provienen de otras iglesias evangélicas, que es muy interesante, ¿no? Que de chiquitos fueron a una iglesia X y entonces de grandes van a otra iglesia, ¿no? Y ese movimiento que existe, ¿no? Y ese movimiento que existe, ¿no? Y también, interesantemente, de que provienen también del catolicismo, ¿no? Aunque ya en menor cantidad. Eh, y lo interesante de este estudio, que es lo que más me llamó la atención, es que demostró en cuanto a al crecimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Que nunca es un crecimiento boom, ¿no? O sea, es un crecimiento que se da, que se mantiene, ¿no? Lo que me llamó la atención es que eh, las iglesias católicas también ejercen crecimiento y su crecimiento, interesantemente, viene de miembros de iglesias evangélicas. Fíjense, eso es lo que me llamó la atención. Ahora, ¿será cierto? Tengo que creer que sí, porque el investigador era un sociólogo evangélico y él dio a conocer de que las iglesias católicas crecen también y la proveniencia de los creyentes son de iglesias evangélicas. O sea, la inversión, ¿no? La inversión, ahora ya están, ahora es al revés, ¿no? Antes las iglesias evangélicas se llenaban de gente que provenía de la iglesia católica. Ahora la iglesia católica, con algunos cambios que ha tenido, está incrementando su número de membresía a partir justamente de ex miembros de las iglesias evangélicas. Qué interesante, eso me llamó la atención bastante. ¿Qué más pueden decir, hermanos? ¿Qué más pueden? Pastor, Dígame, hermano. buenas noches. Quería también aportar, dar un pequeño aporte. La sociología, pastor, realmente es buena, ¿no? Que estudia, ¿no? Sus diferentes campos, es buena, sino que el problema es que desde muy antes los sociólogos lo han transgiversado las cosas de acuerdo, prácticamente yo veo, ¿no? Por la parte económica, viendo la parte económica, de una manera egoísta, se puede decir, o brutesca, que ellos quieren, han levantado o se quieren cambiar a la sociedad porque con una manera, se puede decir, de una forma guerrillera, ¿no? Tratando de cambiar y haciendo el bien según ellos, pero hacen mal, ¿no? Y hace tiempo, ¿no? En el caso de los terrorismos que hemos tenido acá en el Perú, ha sido, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Mal logró todo el país, mal logra, ¿no? En lugar de tener, de ser lo mejor para el país o de cambiar la sociedad por algo bueno, lo han destruido, ¿no? Destruyen muchas cosas, pero creo que eso está mal. Todo eso creo que viene por falta de conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Y puedo decir eso, ¿no? Que no, está muy mal.
Eso sería mi pequeña aportación, pastor. Ok, hermana, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, aporte, hermano? Pastor, Digo, yo hermano. creo que la sociología, en forma directa o indirecta, uno participa, ¿no? Aunque muchas veces no lo aplicamos con el nombre propio, ¿no? Sino siempre es necesario conocer científicamente también, ¿no? Y yo creo que interactuar con los conocimientos, e investigar, por ejemplo, aprender, enseñar, todo eso, ¿no? Entonces influye. Y de alguna forma estamos involucrados en la sociedad. Ahora, si no, nosotros no nos relacionamos con la sociedad, entonces pues seríamos como aislados. Entonces, por eso digo, pastor, que en forma directa o indirectamente estamos actuando, ¿no? O interactuando también. Claro, sí, nosotros, nosotros, de todas maneras, de todas maneras, cuando nos movemos en la sociedad, participamos, ¿no? Eso no, eso es parte, ¿no? De nuestra convivencia, ¿no? Hay a veces, de manera voluntaria o involuntaria, ¿no? De manera voluntaria o involuntaria podemos acentuar, asentir, disentir o ignorar sencillamente, ¿no? Pero somos parte de eso, somos parte de eso. Sí, es, hermano. Entonces es lo que nos corresponde. Sin embargo, este, bueno es conocer esto. Bueno es conocer los diferentes puntos, diferentes pensamientos sobre el aporte sociológico y, y usarlo si es necesario, ¿no? Eh, Identificarlos también para poder reflexionar y debatir sobre esos temas, ¿no? Si es necesario también, si es necesario. No todo, no siempre es necesario. A veces abordar el tema es bueno, conocerlo es bueno, ¿no? Porque nos amplía nuestra forma de pensar, nos permite tener una mejor visión de lo que es la vida misma, ¿no? Entonces, hermanos, por ahí va el tema, ¿no? Lo que aprendemos, lo que aprendemos debe de ser eh, usado para el bien, ¿no? Para el bien de lo que nosotros hacemos. Por ahí va el tema. Y espero pues que el curso haya servido para darnos a conocer un poco más, ¿no? Darnos a conocer y darnos a conocer elementos, nos brinde herramientas para comprender
la sociedad, pero no justificarla, ¿no? Comprender por qué piensan así, por qué se comportan así. En la política, ¿no? ¿Por qué hay tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad, ¿no? En lo económico, ¿no? ¿Por qué priman esos principios de ganancia? En lo, qué sé yo, en lo social, en lo ecológico. Ahí tenemos, ¿no? Ciertas herramientas para poder entender la sociedad. Que nos ayuda bastante, ¿no? Nos ayuda bastante, hermano. Espero que nos haya valido el curso para eso y espero que puedan también entregar algunos que de repente no han entregado todos sus trabajos, que puedan ayudarles, ¿no? Bueno, hermanos, creo que les voy a dar, ya solo quedan 10 minutos nomás, entonces les voy a dar tiempo, hermanos, para que puedan ustedes descansar hoy 10 minutos más de de lo comúnmente, ¿no? Que terminamos 10, 15, 10 y 10 a veces. Y hay una encuesta que estoy haciendo, hermano, ahí, traten de responder sobre los trabajos que ustedes han entregado, ¿no? ¿Grupo pastor o aquí en el chat? Ahí está en el grupo WhatsApp. En el grupo WhatsApp ahí está. Ingresen y ahí van a darse cuenta, ¿no? De los trabajos que han entregado. Bueno, hermanos, yo me despido. Espero que puedan tener un bonito fin de semana, que Dios los bendiga, los animo siempre a estudiar, a abordar, a tener ansias de querer aprender siempre, de querer porque saben que aprendiendo, nos hacemos de más habilidades, de más competencias. Nunca el ser humano deja de aprender, nunca, nunca. Este, aprendemos todos los días y debemos de estar agradecidos por esa facultad que Dios nos da. Sí, hermano Roger, Sí, pastor, buenas noches. buenas noches, hermano. Bueno, una pregunta, pastor. Mira, de toda la lectura que hemos hecho, de todo el curso que hemos llevado, como participaron los hermanos, ahí la iglesia creo que hace el trabajo de resocialización. Algo así yo lo entiendo, porque digamos, ¿no? O sea, en un mundo lleno de pecado, o sea, sin Dios, siempre haciendo lo malo, inclinada hacia lo malo, creo que la iglesia pues hace el trabajo social, ¿no? De resocializar, de verdad. No sé, así yo lo entiendo, pastor, viendo todo esto, ¿no? Y el tema que hemos visto, ¿no? Desde Maquiavelo hasta todos los otros, creo que nos ayuda. Yo prácticamente, eh, digamos, como que se abren un poco más la cortina de, digamos, de lo que somos o de lo que es la sociedad, de lo que, digamos, la iglesia también es frente a la sociedad, ¿no? Bueno, algo así yo lo veo, pastor. Sí, pues, claro, así es. Somos, al final somos seres humanos, ¿no? Estamos en constante cambio, ¿no? Somos perfectibles, ¿no? Y sí, pues, en realidad todo lo que, lo que uno ve que parece sorprendente, ¿no? La misma sorpresa
que podríamos llevarnos hoy, Pablo también se lo llevó, ¿no? Cuando visitó la iglesia de Corinto. Somos seres humanos, ¿no? Y estamos en constante cambio para bien, supongo, ¿no? Y aunque a veces no lo sea así, este, siempre en la misericordia de Dios, al cristiano, las cosas que le pasan, le va a ayudar a bien, ¿no? Entonces, por eso aprender, conocer, nos faculta, ¿no? Para, para tener sensibilidad, ¿no? De nosotros mismos al final, ¿no? Al final de nosotros mismos. Bueno, hermanos, muchas gracias, hermano. Dios los bendiga, que tengan un bonito día para mañana y hoy pues acuéstense temprano si pueden, ¿no? Porque creo que de repente tienen muchas otras cosas que hacer. Y nos estaremos viendo en próximas oportunidades, hermano. Bendiciones. Bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga grandemente. Gracias, pastor, bendiciones. Igualmente, hermano. Pastor, una última pregunta. Dígame, hermano. Para responder las preguntas, yo lo envié, digamos, a tu WhatsApp, pero en un solo bloque. Ya. Eso, digamos, ¿a cuántas tareas serían? Tiene que contarlas. Cuéntelas. Son, o Y sea, ahí todas las que están en el sílabus las respondí, pastor, las 150 y tantos creo que hay. ya están divididos por Ah, número. ya. Sí, cuéntelas ahí y pone ahí, ¿no? ¿Cuántas ha enviado? Las 156 los envió, pastor. Ya, yo Ya, los cuento, pastor. ya, Gracias. hermano. Gracias, hermano. Pastor, disculpe, no es por en cuanto a sociología es por mitos, o sea, por ejemplo, yo hice hasta el de Freud, todos los mitos que estaban Ya, en ¿cómo hermano. se llama? Sí, esa cantidad, o sea, ¿cómo? O es por preguntas, No, no. porque ahí, En sociología hay un libro que responder, ¿sí o no? ajá, sí, Muy bien. Y ese libro tiene, a ver, está señalado por fechas. ajá, sí, Exacto. en el Y entonces, sílabus está, exacto. Cada fecha es una tarea. ajá, Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces yo le he puesto y 14, ¿no? Ya. ujú, Eso ya, cubierto eso, aparte había que hacer los informes de videos que veían ustedes, pero si ustedes han cubierto ya de 14 para arriba, pues ya ujú, creo que es suficiente para aprobar el curso. Y si han hecho ese otro, vamos a decir, agregado, ya pues ponen todo. ¿Se acabó? Ya están aprobados. ya, ¿Ya, hermanos? ya, ya. Entonces, comprendido. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Cuídense. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego, hermanos. Cuídense. Bendiciones, pastor. Dios los bendiga, mis hermanos.